4:13, libro de los Hechos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Amén. A su nombre. A su nombre. 4:13. El denuedo. Las ganas. La voluntad, todo eso con que predicaban. Y conociendo lo que no eran rabinos, maravillaba a la gente. Y el texto dice, y les reconocían que habían estado con Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias. Dele gracias a Dios ahora por la palabra. Abra sus labios, su corazón. Y si tiene algún motivo para ser agradecido, pues hágalo en esta hora. Exprese el agradecimiento al Dios de los cielos, grande, maravilloso, misericordioso, justo y fiel, que hoy nos concede el privilegio de estar en su presencia, de poder levantar en su presencia nuestras manos con libertad y darle gloria, y darle alabanza, y bendecirle. Creo que hay motivo suficiente para ser agradecidos. Oh, gloria a tu nombre, Jesús. Oh, gloria a tu nombre, Jesús. Gloria, gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Sea bendito el nombre de Jesús. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Padre, gracias. Te rogamos en esta mañana que tu palabra haga el propósito de tu voluntad, por el cual tu nombre es glorificado en este día. En el nombre de Jesús. ¿Alguien dijo amén? Amén. Cuando usted piensa, por ejemplo, en deporte, el practicante del deporte piensa que tiene que ser bueno en lo que hace, como mínimo bueno. ¿Sí o no? O un político cuando ve una película, escucha de política y piensa en bueno y malo. En deporte, los que saltan es a los mejores. Yo pregunto, ¿qué piensa cuando escucha la palabra cristiano? ¿Qué piensa cuando escucha la palabra cristiana? Amén. A su nombre la gloria. El texto que acabamos de leer, habla de dos cristianos, Pedro y Juan. Dice que sabiendo la gente que eran hombres sin estudio, sin letra, cuando veían el denuedo con que estaban hablando y predicando, dice que se maravillaban. Se les hacía notorio que estos hombres, bendito sea el nombre de Jesús, tuviesen un parlamento tan interesante. No era normal. Estaban enseñando la palabra del Señor y no eran hombres preparados para eso. En el capítulo 11 del libro de los Hechos, el mismo libro de los Hechos que leímos, capítulo 11, en el verso 26, dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaban a mucha gente, y los discípulos
Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Cristianos les llamaron. Allí habían ido Bernabé, porque había oído de lo que pasaba allí en Antioquía. Buscaron a Pablo porque encontraron que estas personas les faltaba conocimiento. Trajeron a Pablo, Pablo les enseñó. Y en Antioquía les llamaron por primera vez cristianos, a los discípulos. El tema que vamos a predicar en este día es escogidos sin ser los mejores. Escogidos sin ser los mejores. Amén. Escogidos sin ser los mejores. Hay algo interesante en la Biblia. La palabra cristiano aparece 3 veces. Este texto, una de esas veces. Referente a los seguidores de Cristo, 281 veces aparece la palabra discípulos. Bendito sea el nombre de Jesús. Es que la palabra cristiano fue un modismo que nació allá en Antioquía de Siria para designar que estas personas se parecían a Cristo. Pero a los seguidores de Cristo se les llamaba discípulos. Amén. Discípulos basándose en la tradición judía. Oiga esto, basándose en la tradición judía, a los cristianos se les llamó discípulos. ¿Qué es un discípulo? Alguien a una persona toma y le enseña todo lo que es y sabe y tiene con la intención de que al final resulte siendo uno como él. Los judíos, desde los 5 años, se le empezaba a enseñar la Torá, el texto sagrado de los judíos, la Torá. Nosotros le llamamos Pentateuco a los primeros 5 libros que son la base fundamental de la Torá. Bendito sea el nombre del Señor. A los 5 años empezaba a enseñárseles a ese muchachito la Torá. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando cumplían 10 años, esos muchachos ya conocían de punta a punta la Torá. Tenían que conocerla y memorizarla. No era en el celular, era aquí. Desde los 5 años. A los 10 ellos la conocían a la perfección. A los 17 años, digamos que ese era como su bachillerato, a los 12 años. Recuerde que la tradición judía, todo estaba fundamentado en la palabra de Dios. Las leyes civiles como religiosas estaban fundamentadas en la Torá, que era su documento de estudio, como la Biblia de nosotros ahora. Entonces, estos muchachos eran preparados de los 12. A los 17 años, digamos, si el muchacho quería seguir una carrera, a los 17 años, él era llevado a un rabino o a un maestro judío. A los 17 años. Bendito sea el nombre de Jesús. Y lo convertía en un discípulo. Este discípulo, antes de ser llamado como tal, primero lo presentaban al rabino. Me imagino que eran como las selecciones de las universidades, con admisión y todo. Sentaban al muchacho a los pies del rabino y el rabino le hacía una serie de interrogatorios referentes a la Torá principalmente. Y era el rabino o el maestro el que decidía quién iba a ser su discípulo.
Me imagino que entre muchos seleccionaba a los mejores. Amén. Amén. De acuerdo a las exigencias del rabino, así era el examen. ¿Cuál era la meta? Que cada uno de los discípulos se volviera como su maestro, como su rabino. Jesús en una ocasión hizo parábolas referentes a esto, diciendo que el discípulo será como su maestro. Amén. Porque era la tradición. Entonces, así entendemos el por qué se maravillaba la gente cuando veían a Pedro y Juan enseñando. Sabían que no habían estado, de pronto pasaron la etapa hasta los 12 años de conocer la ley de memoria, pero ninguno de ellos había estado con un rabino, porque así como sucede hoy, que para ir a la universidad necesitamos plata, así era también allá. Entonces los hijos de los pudientes eran los que podían ir a estudiar con un rabino. Y estos hombres, la mayoría eran pescadores y trabajadores de campo. Algunas 2 o 3 excepciones. De los del Nuevo Testamento, incluido aún Pablo, 2 o 3 fueron excepciones, pero la gran mayoría de los discípulos fueron hombres y mujeres sin letra. Amén. Digamos que Jesús rompió la regla principal. Si usted llega a demandar un trabajo en alguna parte, debe llevar una hoja de vida. Y a veces he visto unas filas largas para un empleo. El seleccionador mira las hojas de vida, califica, interroga, que es la llamada entrevista esa que hacen, y se supone que escoge al mejor. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Digo que se supone, porque no siempre escogen al mejor, pero ese es el criterio de selección. Entonces este criterio de selección de Jesús estuvo fuera de reglas. ¿Cuál era el criterio de Jesús para seleccionar a sus discípulos? Es la pregunta que viene ahora. A su nombre. Cristo vive, amén. Cristo vive, amén. El 4:13 dice, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, o sea, de la plebe, o sea, de los pobres, de la patota, bueno, póngale usted lo que usted quiera. Pero eran gentes, el texto bíblico dice, del vulgo. Siempre ha habido maneras despectivas de hablar y de referirse a los que no tienen mucho. ¿Sí o no? Los analfabetas, los brutos, en fin. Pero aquí la palabra vulgo tiene más un sentido de clasificación social. El apóstol Pablo, defendiendo su postura ante Cristo, él dice que él tendría con que gloriarse y habla de su historial. Judío de judíos. De nacionalidad romano, o sea, con visa americana en este tiempo. Estudié con el más teso de los rabinos, con Gamaliel. Él hace su historia humana, y remata diciendo que a todo esto renunció para agradar a Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén a su nombre. Primero, hombres sin letras. No eran de universidades. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Amén. Primero, no eran los alumnos de los rabinos.
Él lo buscó en el pueblo, entre el pueblo, amén. Entre el pueblo. No eran letrados, aquí dice que no eran letrados. Pero ¿qué otra cosa miró Jesús en este punto? Viendo el denuedo, viendo la gana, viendo la disposición, viendo la interesa y todo lo que quepa allí en la idea. Amén a su nombre. Yo anoté entre los requisitos que Jesús puso, escogió hombres dispuestos a ser usados. Amén. Escuche bien, a ser usados, manejados, guiados. Y lo hacían con integridad. En las empresas siempre hay personas a quienes algunos, los compañeros le dicen sapo o lambón y todos los apelativos referentes, pero les dicen porque se distinguen con las ganas que hacen su trabajo. Me imagino que eso le pasa a los cristianos donde trabajan. Parece que no. Debiera pasarle. Porque nosotros trabajamos, oiga esto, para el Dios del cielo, alabado sea el nombre de Jesús. Por eso, José fue quien fue. La Biblia habla de él. Pero trata de imaginarse lo que decían los otros peones que estaban en la casa de, ¿cómo se llama el señor? De Potifar. Este llegó de último, el último esclavo. Y llegó a ser el jefe. Acá a la hora de hablar nosotros lo exaltamos. Pero póngase en los zapatos de uno de los esclavos. ¿Cómo llamaban a José? Amén. Jesús escogió entonces primero a personas sin letras, pero íntegras para darse en el trabajo, con denuedo, con ganas, gente voluntaria. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, no lo olvide. Amén. Amén. A su nombre. A su nombre. Gloria al Señor. Cristo vive. Vamos a buscar primero en Juan capítulo 15. Porque aquí escribí algo y no puse el texto y me imagino que es Juan capítulo 15. Así que usted me ayuda si no es. Alabado sea el nombre de Jesús. A su nombre. Verso 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Lo siguiente es que Jesús no recibió hojas de vida ni de recomendaciones. Todavía sigue haciendo lo mismo. Todavía Dios, Jesucristo, el Padre Celestial, no recibe hojas de vida. No recibe candidatos. Eso lo hacemos nosotros. Él nos escoge, alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Estamos hablando del criterio de selección de Jesús. El rabino también escogía el mejor. A nosotros también nos escoge Jesús. También somos escogidos por Dios. El criterio de selección es el diferente. Aquí somos escogidos sin ser los mejores.
¿Alguien está aquí? Amén a su nombre. Que eso quede claro, hermano. Porque a veces los ministros sacamos pecho. Por la gracia que tenemos en Dios, nos calificamos. Y nos calificamos del 1 al 5, 5,5. Y nos creemos la mejor selección del universo porque estamos en Cristo. Y creemos que nos eligió por mérito. Y Él dice, ustedes no me eligieron a mí. No me elegisteis vosotros a mí. Déjeme decirle, aquí nadie tomó la decisión voluntaria, sin que nadie se lo dijera, de seguir a Cristo. Cristo nos escogió. ¿Cuántos entienden esto? Yo he escuchado personas decir, no, hermano, yo nunca he robado, nunca he matado, yo cumplo con mis obligaciones, yo trabajo para mis hijos, pues está bien. ¿Cuál es lo grande ahí si eso te toca hacerlo? A ti te toca no robar. A ti te toca hacer el bien. Te toca, me toca. Nos toca, bendito sea el nombre de Jesús. Nos. A todo el mundo nos toca hacer bien las cosas. Nadie está porque tenga mérito. Mire, esta idea de pensar que somos meritorios para algo es lo que tiene este mundo descontrolado. Este mundo está que se lo lleva el diablo. Esta nación, el diablo la tiene por el rabo hace más de una cosa. Miremos el mapa, lo tiene por Leticia. El diablo tiene a Colombia agarrado por Leticia y sacudiéndonos. Porque los hombres somos así. Nos creemos con méritos. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo voy de pronto tratando de ser un poco modesto. De pronto no me acuerdo. Pero estoy seguro que en algún día de mi época como ministro, yo me he creído el bueno. ¿Y sabe por qué? Porque soy un hombre igual que usted. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo sé que los que estamos aquí alguna vez nos paramos en el espejo así. Hasta los hombres. Hasta los hombres hemos hecho esto en el espejo. Si alguien que entendió esto, levante sus manos y alabe la gloria del Señor. Amén a su nombre. Amén a su nombre. Sea bendito el nombre de Jesús. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Primero, Él escogió del vulgo, del pueblo, y hombres sin letra. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Venid en pos de mí. Fue repetida esa expresión en varias ocasiones a través del Nuevo Testamento. Vengan a mí. Ninguno de nosotros dijo, espérame que me voy contigo. Y los que lo hicieron en la manera que muchos lo hacemos ahora. Las iglesias están llenas. Yo me quedé maravillado de una estadística que vi por ahí. De los casi 50 millones de habitantes de Colombia, la estadística dice que nosotros somos los cristianos evangélicos, porque la geografía política de Colombia dice que Colombia somos cristianos. Dice que somos cristianos. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero estamos hablando de la iglesia que se gloría de ser la de Cristo.
Y dice que somos como 11 millones de evangélicos. Caramba, yo no sé dónde hay tanto. O de pronto sí hay evangélicos. Y sí, de pronto hay ese número de cristianos. Pero la Biblia habla de los cristianos 3 veces en la Biblia para decir que fue un remoquete que le pusieron por lo que veían que ellos hacían. Amén. Esa palabra cristiano nació de lo que, a raíz de lo que hacían unos que hacían más o menos bien su vida cristiana, la vivían más o menos bien, y alguien dijo, esta gente se parece a Cristo, vamos a llamarles cristianos. Así como el que hace zapatos le dicen zapatero. Y el que juega fútbol le dicen futbolista. Entonces los vieron cómo vivían y les dijeron cristianos. Y fueron cristianos por mucho tiempo. Hasta que el Estado se metió en la iglesia. ¿Se acuerdan de Constantino? Bueno, eso es de nuestra historia tampoco. Bríndele un aplauso al Señor. A su nombre sea la gloria. Mira, los tiempos, dijo el Eclesiastés, que nada que haya sido, nada que sea, no todo lo que es hoy, algún día fue y va a ser. Hablando de las modas y circunstancias. Y sabe que desde Constantino para acá se sigue repitiendo la historia. Hay momentos en que hay un auge de la fe y todo el mundo quiere estar en esa fe. Y las iglesias se llenan. Y de pronto viene una mengua, un enfriamiento. Y casi siempre poco queda. Los grandes templos de Europa que hablaron de la época de la Reforma hoy son museos. El templo donde predicó Lutero. Hay discotecas y bares para el turismo. Los evangélicos que vamos allá, yo gracias a Dios nunca, Dios me ha dado la bendición de ir por allá. Pero si me da la bendición yo no voy a ver esa iglesia. Yo que voy a hacer metido allá en una discoteca o en un teatro, en el salón donde él hacía su trabajo. Y los libros viejos que él utilizó que ya no tienen unción sino sucios. En fin. Primero, de lo vil y menospreciado, dijo Pablo a la iglesia de los Corintios. Vamos a mirar cómo fue que dijo Pablo. De la calidad de los hombres que Cristo escogió. Vamos en el capítulo 1. El verso 20 en adelante dice lo siguiente. ¿Dónde está el sabio? Primera Corintios, capítulo 1, verso 20. ¿No había dicho? Ah, bueno, ya les dije. Primera de Corintios, capítulo 1, desde el verso 20 en adelante. Estamos hablando de la calidad de las personas que Jesús escogió. El texto dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Vamos a echar un poco más adelante porque nos demoramos mucho. Verso 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad bien, hermanos, que vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo
y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Amén. ¿Alguien dijo amén? Nadie fue escogido porque sea el doctor Marlon. Amén. ¿Cuántos entienden esta palabra, hermano? Amén a su nombre. Estamos hablando de los discípulos de Jesús, la iglesia de Jesucristo, los discípulos de Jesús. No estamos hablando de los cristianos, que fue un sobrenombre, sino de los discípulos, los que él escogió. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Amén. Alabado sea el nombre de Cristo. Y quiero que entendamos bien esta parte para que no salgamos diciendo que hay una doctrina extraña predicada por el pastor Tomás. Lo que estoy diciendo es que Dios no se preocupa que tú seas un doctor. No estoy diciendo que los doctores no los escoge Él. ¿Está claro eso? Porque Pablo era un doctor. Pablo estudió a los pies de Gamaliel, que es como decir, mencióneme una universidad famosa del mundo. ¿Cómo? Pero quítate el tapabocas para entenderte. Harvard, más o menos. No estoy diciendo que Dios no coge intelectuales. Estoy marcando la pauta espiritual por la que Dios escoge a sus discípulos. Amén. Pablo, el doctor Pablo, si en esta época nos tocara referirnos a él, discípulo de Gamaliel, encajaba en el llamado de Jesús. ¿Por qué? Porque él dijo todo su linaje, pero dijo todo esto lo tengo en poco. Ya no soy el rabino Pablo, ahora soy el hermano Pablo. ¿Alguien entiende esto, hermano? ¿Alguien entiende esto? Esto para los que nos creemos intelectuales porque conocemos teología. Dios mío. A veces hasta tiemblo cuando digo que conozco teología. Amén a su nombre. Amén a su nombre. Cristo vive. ¿Cuántos le brindan un fuerte aplauso a Él? Amén. Bueno, ya no vamos a hacer analogía filosófica porque yo no soy filósofo, pero por ahí es la idea. Bríndele otro aplauso a Cristo por eso entonces. A su nombre, gloria. Dije el capítulo 15, verso 16, que leímos hace un momento. Dice, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. ¿Y para qué nos escogió? Esto os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. ¿Llevar qué? Fruto. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os los dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Bueno, esto da para otra escuela dominical, pero nos demanda fruto. Y el apóstol Pablo enseñándonos, nos enseñó que el que tiene todos los dones, pero que no ama,
Está perdiendo el tiempo. Capítulo 13 de Primera de los Corintios. Amén. Y describe también el fruto del Espíritu y encabeza como fruto del Espíritu el amor y todo lo que sigue ahí. Amén a su nombre. Y Jesús dijo que Él nos llamó para que llevemos fruto, para que sea manifiesta la obra del Espíritu Santo en nosotros. Porque la que permanece es la obra del Espíritu Santo. Nada de lo que el pastor Tomás Gaviria haya hecho en esta iglesia y en este templo permanecerá. Pero todo lo que haya hecho el Espíritu Santo permanecerá. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Alguien entiende esto, hermano? Tenemos que entenderlo, porque a veces tenemos alcurnias religiosa interdenominacional. Las iglesias que tienen un eslogan como el nuestro que dice llevando al mundo la sana doctrina, a veces nos volvemos elitistas espirituales. Y nos creemos la selección del mundo. Nada, pero nada de lo que nosotros hacemos en el Señor es por mérito nuestro. Es porque Dios nos escogió con un propósito. Antes no cumplir el propósito es pecado. Porque cuando yo sé lo que no hago, Santiago dijo que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué? Dígalo sin miedo. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué? Ahora, levanten la mano los que estamos aquí que sabemos hacer lo bueno. Señor, perdóname. Yo pensé que todo el mundo iba a levantar la mano. A su nombre. Dejen que me pase el susto. Bríndenle un aplauso al Señor. A su nombre, gloria, hermano. No me entendieron, hermana Mercedes, no me entendieron. ¿Cuántos hay aquí que saben hacer lo bueno? Siempre hay, siempre hay. O no me entendieron o se asustaron conmigo. Amén. Es que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dijo Santiago, y lo dijo por el Espíritu Santo, significa que eso lo dijo Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para todo eso que dice. Así que Santiago en el Espíritu, por el Espíritu Santo, dijo que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, peca. Bueno, 4 amén es suficiente. Ya yo libro mi responsabilidad. Ahora me toca a mí hacer lo que estoy diciendo que hay que hacer. A su nombre, gloria. Sus manos en alto bendiciendo al Señor. Ahora, Él nos escogió. Eso está claro. Permítanme ir un poco coloquialmente a la siguiente parte. Él nos escogió, pero puso una condición a cada uno. Hay condiciones. Leví. ¿Quién era Leví? ¿Me ayudan? Mateo. ¿Qué hacía? Cobrador de impuestos. Estaba trabajando, en horas laborales estaba. Cuando Jesús pasó por donde él estaba, lo miró trabajando. Seguro estoy que Leví había escuchado de Jesús. Ellos recuerden que eran subvalorados por el trabajo que hacían. Entre los judíos ya en la parte política los consideraban traidores porque eran judíos y cobraban los impuestos para Roma. Eso los hacía traidores. Y entonces los menospreciaban política y socialmente a los cobradores de impuestos. Amén. De pronto era hombre de letras, pero era menospreciado por los judíos por el oficio que tenía, que era cobrarle los impuestos
para Roma a sus hermanos los judíos. Amén. Jesús, dice el texto bíblico, lo vio sentado y lo llamó y le dijo, ven, sígueme. ¿Qué hizo Leví? ¿Cuántos han leído ese pasaje? Levanten la mano los que han leído ese pasaje, porque yo lo estoy parafraseando creyendo que ustedes saben de lo que estamos hablando. Inmediatamente. Estamos en la escuela dominical. Y yo creo que eso ya ustedes lo aprendieron. ¿Mateo qué? ¿Marcos o Mateo? Marcos 2:13. ¿Qué dice el texto bíblico? Después volvió a salir al mar. Toda la gente venía a él y les enseñaba. Al pasar vio a Leví. Leví dijo, la familia la dejamos quieta. Sigue. Sentado en el banco de los tributos. Y le digo, sígueme. ¿Qué pasó? Y levantándose, le siguió. Amén. Amén. A ver quién entiende esto. ¿Sabe qué hizo? Se enculebró con Roma. Porque le dejó el trabajo botado a Roma. Yo no sé si se llevó la plata que había recaudado. Pero abandonó el puesto. Y lo hizo porque Jesús le dijo, sígueme. ¿Cuántos entienden esta palabra? Levanta tus manos y alaba la gloria del Señor. Amén a su nombre. Amén a su nombre. Santiago y Juan hicieron lo mismo. Los pescadores, los que estaban pescando, enseguida dejaron las redes. Siguieron a Jesús. Amén. Amén. Vamos ahora a lo más presente. Yomaira, ven a Cristo. ¿Dónde está Yomaira? Ah, no está aquí hoy. Entonces, amén a su nombre. Entonces, Rodolfo Cáceres. Cualquier día, yo no sé cómo es la historia, pero cualquier día Cristo le dijo, sígueme. ¿Qué hizo Rodolfo? Y cada uno de nosotros se supone que pasó eso. Amén. Estamos hablando conforme al patrón bíblico. Se supone que con cada uno pasó eso. Amén. Alguien levanta su mano y alaba la gloria del Señor. A su nombre. ¿Alguien se acuerda de su llamado? Ya rapidito, y allá se levanta y me dice, yo sí me acuerdo, fue así. Pero yo quiero que se diga amén y diga, así fue, ta. Yo estaba en la mina, tú no estabas en la mina. Ah, no. Listo. Fue un ayuno y tenga. ¿Qué pasó de ahí? Bríndele un aplauso al Señor. ¿A qué me quiero referir para que me alcance el tiempo? Porque me voy ya. Y es que Él nos llama, pero hay una condición. El que quiera venir en pos de mí. No, dice, niéguese a sí mismo, haga como Leví. Se le olvidó la culebra en que se estaba metiendo, dejándole botado el puesto a los romanos. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Amén. Mira, amado, esta palabra de este versículo que acabamos de parafrasear, yo lo he escuchado muchas veces, pero no sé si en el sentido real lo predicamos los pastores hoy. Porque se convierte Don Juan de los Palotes. Viene a Cristo y el pastor lo sigue tratando como a Don Juan de los Palotes. Bendito sea el nombre de Jesús. A su nombre, gloria. El que iba
a la cátedra de los rabinos, la tradición decía que tenía que sentarse a los pies del rabino. No era que tenía todo el tiempo que recibir la clase ahí oliéndole los pies al rabino. Eso es para significar que tenía que bajarse de toda su abolengo, la familia que venía, y reconocer que el que sabía era su maestro. Amén. Sentarse a los pies significaba negarse a sí mismo, sentarse a aprender lo que él no sabía, pero sí lo sabía el maestro. Amén. Era fundamental eso. Y lo calificaba el rabino. El que iba a la cátedra del rabino debía llegar callado. ¿Sabe? Por la gracia de Dios yo enseño en el Instituto Bíblico. Y a veces llegan unos que saben más que yo. Y hacen todo el esfuerzo por hacerse ver que saben más que yo. No importa, pero en ese caso yo soy el rabino. ¿Cuál es el problema? No sé cuántos rabinos tuvieron que venir. Oiga esto, hablando en el término secular, porque Jesús no fue discípulo de ningún rabino, pero los rabinos venían a él. ¿Alguien levanta sus manos si entiende esto? Amén a su nombre. Amén a su nombre. Amén a su nombre. Oiga esto. Repitamos ese versículo, me encantó. Amén. Oiga eso, multitud lo siguió hasta el monte. Y él de eso escogió a 12. Y dice el texto bíblico, a los que él quiso. Amén. ¿Alguien entiende esto, hermano? Dios escogió al hermano Arias y a su novia. Porque él quiso. ¿Cuánto da gloria al Señor? Me escogió a mí porque él quiso. Te escogió a ti porque él quiso. Amén a su nombre. No porque tú y yo quisimos. ¿Alguien recuerda el tema que estamos predicando? Escogidos sin ser los mejores. Amén a su nombre. Escogidos sin ser los mejores porque a Dios le dio la gana. Porque Dios quiso. Amén. Ese aplauso es para él. A su nombre, gloria. Quiero avanzar un poco más. Quiero ir a la última parte. ¿Cómo demuestras que eres un discípulo? ¿Te has puesto a pensar? A su nombre. ¿Cómo tú, yo demostramos que somos discípulos? Capítulo 15 de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 15. A su nombre. Verso 8. 15:8. Voy desde el 7. Voy desde el 7. Juan 15, verso 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis
y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿Mucho qué? Mucho fruto, y seáis mis discípulos. Amén. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Hay un fruto visible que va a identificar tu calidad de buen discípulo. No sé si se podrán contar la cantidad de médicos que hay. Pero en este tiempo que casi todos los que estamos viviendo tenemos una EPS, hay momentos en que no sana la enfermedad que tenemos y alguien nos dice, fulano de tal es bueno, cobra tanto. Y uno va donde fulano. En Torices, donde yo nací, crecí, todas estas cosas, desde hace muchos años, desde que estábamos pequeños, hay un médico que le dicen el alemán, porque es claro, así es. El papá era mono, ojos azules, y él salió más o menos blanco también. Le dicen el alemán. Todas las EPS pueden llevarse a su gente, que los clientes de la EPS, cuando la ven maluca, van donde el alemán. Y anteriormente uno conocía a los médicos y se recomendaban por su trabajo, porque cumplían la función del médico, que es la acción de sanar los cuerpos con medicina. Nosotros, la iglesia de Jesucristo, los discípulos de Cristo, nos tenemos que identificar por el fruto que producimos. Usted no diga que es lo que dice ser si no tiene un fruto visible. Bendito sea el nombre de Jesús. Y nosotros podemos notar si tenemos o no el fruto. Con frecuencia usted me ha escuchado decir que para mí cualquier trasnochada buscando un texto bíblico para compartirlo con usted puede no resultar tan efectivo como puede resultar efectivo que yo viva el texto bíblico que leo para enseñarle y usted vea que yo aplico ese texto bíblico y lo vivo. Los que van donde el alemán porque saben las sanidades que las medicinas que él manda producen. Amén. Por eso, aunque tienen una EPS, pagan una consulta donde él y compran las medicinas caras que él manda. Amén. Que cuestan un jurgo de plata y en la EPS te da 3.500 los que están en el nivel mínimo. Pero van porque saben que las medicinas que él manda y que él es un buen médico y usa unas buenas medicinas y produce un buen resultado. Los discípulos de Cristo, la iglesia de Jesucristo. No estoy hablando de los evangélicos, no estoy hablando de los cristianos, porque la Biblia, como dije al principio, solo 3 veces aparece la palabra cristiano en la Biblia, pero sí 200 y pico de veces la palabra discípulos. Y es que Dios no está llamando a que seamos cristianos, sino discípulos. Amén. Acabamos de leer en Juan que dice que entre las cosas para las que nos llamó es para que seamos, haciendo lo que hacemos, discípulos de Él. Amén. Amén. Ustedes escucharon hace un momento, y esto quiero terminar con esta parte. Nosotros, los discípulos, tenemos la obligación de llegar a ser como nuestro maestro. Jesús lo dijo.
Y era la doctrina de los discípulos en la época bíblica en que se llamaba discípulo a los alumnos de un maestro. Discípulos. Todavía se llaman discípulos. Que no resultan siendo como sus maestros es otra cosa, porque a veces el maestro es malo y el muchacho resulta bueno, o a la inversa. Pero en el Señor, al principio de Dios, ser discípulo significa ser como su maestro. Si nos conformamos con menos, ese problema no es de Cristo, es de nosotros. Pero el llamado es a ser como nuestro maestro. No nos escogió por ser los mejores, sino por los que más ganas tenemos. Amén. Y esta es la comisión que nos entregó. Y Jesús se acercó, 28 de Mateo, capítulo 28, libro de Mateo. Con esto terminamos. Capítulo 28 de Mateo. Último capítulo. Verso 17. Voy desde el 16. Mateo 28, 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. ¿A dónde se fueron? A Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y como dice el texto, los 11 discípulos, que no solamente dependían, sino que hacían lo que les decía su maestro. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles, o sea, haciendo la labor tú de rabino, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Escogidos sin ser los mejores. Porque el Hijo del Hombre no vino a buscar y a salvar lo que, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es el propósito de la venida de Cristo y es el propósito de que a usted y a mí nos haya constituido discípulos. No porque somos los mejores, sino porque Él nos escogió.